Increíble revelación. Tras ocultarse de las tormentas, una joven descubre que el CEO puede verla. Valeria se encontraba atrapada en el bullicio de café, rodeada de risas y aromas embriagadores. Su mente vagaba entre los colores vibrantes de su laptop y las expectativas heladas de su madre. Desde niña, había creído que el diseño gráfico era su forma de expresarse, su voz en un mundo que a menudo se sentía abrumador. Pero cada vez que pensaba en dar el salto hacia una carrera en el arte, el eco de la voz de su madre resonaba en su mente. El arte no llena estómagos. El café, un lugar donde la vida respiraba, era también su refugio. El sonido del violín del músico callejero se entrelazaba con sus pensamientos, creando una melodía que hablaba de sueños perdidos. Cada día, mientras servía tazas de café, la urgencia por seguir su pasión crecía, pero las dudas la asfixiaban. Su madre, con su arraigado deseo de estabilidad, siempre había menospreciado su amor por el diseño, lo que despertaba en Valeria un conflicto de lealtades. ¿Acaso debería renunciar a su sueño por el deber? Su corazón se debatía mientras la oportunidad de una competencia de diseño surgía como un faro en la niebla. Atrapada entre la emoción de mostrar su trabajo y el miedo a decepcionar a su madre, Valeria sentía como la ansiedad se apoderaba de ella. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su pasión era solo una ilusión que la llevaría a la ruina? La presión aumentaba, y la perspectiva de ser juzgada la dejaba paralizada. Sus amigos, emocionados, la animaban a participar, pero sus palabras sonaban como un eco distante. Así, una tarde, en un rincón del café, su abuela, a quien tanto admiraba, se le acercó. Con ojos llenos de historia, le habló sobre su propia batalla por el arte, de lo que había renunciado. Una vida sin sueños es como un árbol sin raíces, le dijo, y esas palabras resonaron en el alma de Valeria. Pero, ¿cómo podía arriesgarse cuando todo lo que conocía dependía de la estabilidad económica que su madre tanto valoraba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia llegó, llenando el café de nerviosismo. Valeria observaba a sus compañeros, cada uno con su propia historia, su propio dilema. Pero había uno que se interponía en su camino, un compañero de trabajo cuya envidia se sentía como un peso en su pecho. Sus intentos por quitarle la confianza la hicieron titubear en su decisión de participar. La tensión se intensificaba a medida que se acercaba la hora de presentar su trabajo. ¿Era su sacrificio digno de ser mostrado? ¿O su madre tendría razón? Cuando el CEO entró, todos los ojos se volvieron hacia él. Valeria sintió como su corazón se aceleraba. ¿Veía algo en ella? Pero enseguida una ola de inseguridad la invadió. ¿Podría realmente destacar en un mundo que parecía tan ajeno a sus sentimientos? Y en ese momento crucial, cuando sus diseños se encontraban a un paso de ser revelados, un dilema aquel se despertó en su interior. ¿Debería buscar venganza contra quien trató de derribarla, o abrirse a la posibilidad de guiar a otros que, como ella, se sentían perdidos? Sus pensamientos se agolpaban y la decisión pendía de un hilo, cada latido resonando en su mente como un tambor. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire pesado a su alrededor. La multitud del café se desvaneció, convirtiéndose en un zumbido lejano mientras sus pensamientos giraban en un torbellino. El momento había llegado. En su mente, las palabras de su abuela resonaban con fuerza: una vida sin sueños es como un árbol sin raíces. Era ese un principio que la enfrentaba directamente con sus miedos. Contempló su trabajo en la laptop. Cada trazo, cada color, representaba su esencia. Pero, ¿sería suficiente? Se le acercó su compañero, el que había sembrado dudas y había intentado minar su confianza. Su mirada, fría y cierta, penetró en Valeria. «Espero que estés lista para fracasar», dijo con una sonrisa burlona. En ese instante, Valeria sintió como una chispa de determinación prendía en su interior.
La experiencia de aquel hombre no podía eclipsar su voz interior. Tenía que confrontarlo. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por el desánimo, optó por un enfoque diferente. Mejor que estar lista para perder, estoy lista para aprender, fue su respuesta, y vio en los ojos de su compañero un destello de sorpresa. La competencia se había convertido en un haka emocional. Valeria se obligó a canalizar su ansiedad en su presentación. Se acercó a la tarima, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. El CEO la observaba. ¿Qué opinaría de su trabajo? La mente de Valeria divagaba entre el anhelo de aprobación y el deseo de autovaloración. Pero alcanzó a reconocer en esa tensión una oportunidad de redención. Era un banquete de pasión servido en una mesa de temores. Mientras hablaba sobre su diseño, su voz se tornó firme. Había comenzado a separar los ecos del juicio ajeno de su autoexpresión. Cada palabra era una piedra lanzada contra los muros de la duda. En ese instante, su estilo, su narrativa visual, se transformaron de meras razones de presentación en la manifestación de su identidad. El eco de su madre se transformó en un recordatorio de que su camino era único. Valeria se sintió liberada al dejar de lado la necesidad de validación externa. A medida que avanzaba en su discurso, notó que el CEO estaba más atento, su expresión cambiando de indiferencia a interés genuino una vez finalizada su presentación. El silencio en la sala era palpable. Alguien se atrevió a romperlo con un aplauso, seguido por otros. Valeria sintió que su corazón se desbordaba, y la adrenalina la invadía. Quizás, solo quizás, había encontrado un camino que no necesitaba justificar. A medida que se retiraba del podio, su compañero la miró, esta vez con un atisbo de respeto. Las tensiones comenzaron a disiparse, y por primera vez, Valeria se sintió más fuerte. Había demostrado que no era solo su arte lo que debía ser aplaudido, sino su audacia al ser fiel a sí misma. Sin embargo, la mente de Valeria todavía luchaba con la duda profunda. ¿Había sido lo que mostrara suficiente para cambiar la percepción de su madre? La angustia regresó, planteando preguntas grotescas en su corazón mientras la competencia avanzaba. Se dio cuenta de que no podía escapar de sus raíces. Tenía que confrontar su incertidumbre frente a su madre y dejar claro que seguir su sueño no era una traición, sino un acto de valentía. Podía volver más fuerte de esta experiencia, pero antes necesitaba una respuesta así. Con instinto renovado, se dirigió hacia su madre con una carta en el corazón. Pero antes de poder iniciarla, recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El CEO necesita hablar contigo. La incertidumbre la envolvió nuevamente. ¿Qué buscaría un hombre con tal poder en su trabajo? ¿Sería una oportunidad o una petición de corrección? Valeria se armó de coraje. El siguiente paso podría definir no solo su carrera, sino su propia identidad. Sin embargo, al mismo tiempo, una alarmante sensación de vulnerabilidad comenzó a agolparse en su pecho. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, incluso si eso significaba desafiar las expectativas que una vez había creído firmemente. ¿Estaría lista para descubrir lo que realmente significaba ser vista? Valeria se encontraba en un estado de alerta, su mente zumbando mientras se dirigía a la oficina del CEO. Los ecos de su presentación aún resonaban en su cerebro, y la adrenalina seguía latiendo en sus venas. ¿Qué querrá de mí?, pensaba, combinando la expectativa con la incertidumbre. Cada paso que daba por el elegante pasillo era como una losa cada vez más pesada. Su corazón se aceleraba con cada latido mientras una mezcla de nervios y curiosidad se instalaba en su interior. Al llegar a la puerta, respiró hondo y tocó. «Adelante», dijo una voz profunda y autoritaria. Al abrir la puerta, vio al CEO sentado tras un gran escritorio. Su mirada era intensa, pero no fría, más bien, tenía un aire de curiosidad. Valeria, empezó, como si estuviera elaborando un rompecabezas en su mente. Tu presentación me ha impresionado. Hay algo en tu perspectiva que realmente destaca. Sus palabras la sorprendieron. No era el tipo de recibimiento que había anticipado. El CEO continuó, explicándole que había notado una singularidad en su enfoque, algo que diferenciaba su trabajo del resto. Creo que tienes un enfoque fresco y arriesgado. Eso no se ve a menudo, confesó, y Valeria sintió como una chispa de esperanza se encendía en ella.
Pero a medida que la conversación avanzaba, surgió una inquietud más profunda. ¿Estaba realmente preparada para esta clase de reconocimiento? Se dieron cuenta de que su trabajo tenía un potencial que podría beneficiar no solo a la empresa, sino también a su propia visión. Cada vez que el CEO mencionaba proyectos futuros, ella comenzaba a vislumbrar su lugar en ellos. A medida que le hablaba, la autovaloración de Valeria iba en aumento, mientras planificaba en su mente cómo podría contribuir de manera más significativa. Quiero que trabajes en una iniciativa que estoy desarrollando. Necesitamos esa frescura que tú traes, dijo, y el mundo de Valeria pareció abrirse como un vasto horizonte. Pero de inmediato sintió el tirón de la duda. ¿Qué implicaría esto realmente? Las expectativas que siempre había sentido de su madre se hicieron eco, sus murmullos repleto de juicio y aspiraciones comenzaron a resonar en su mente. No solo tendría que lidiar con las presiones de su nuevo rol, sino también con la carga emocional de sus raíces. Estoy emocionada por la oportunidad, respondió, sintiendo que la voz de su abuela acunaba su determinación. Sin embargo, a pesar de la elocuencia de sus palabras, su interior seguía en conflicto. ¿Y si no podía cumplir con las expectativas que se le imponían? ¿Y si, al final, decepcionaba tanto al CEO como a su madre? Mientras el CEO le hablaba de las metas y los plazos ajustados, Valeria se dio cuenta de que este nuevo camino exigiría más de lo que había estado dispuesta a dar. No solo se trataba de su arte, ahora se trataba de su esencia misma. Esa revelación la paralizó momentáneamente, estaba a punto de dar un paso hacia el crecimiento, pero las sombras de su inseguridad aún la acosaban. ¿Qué piensas sobre eso, Valeria?, preguntó el CEO, sacándola de su ensoñación. Ella hizo una pausa, contemplando la gravedad del momento. Estoy lista para aprender y enfrentar nuevos desafíos, respondió, sintiendo que esa era, más que ninguna otra cosa, su verdad en aquel instante. A pesar del miedo que recorrió su cuerpo, había algo en su voz que sonó más firme de lo que había anticipado. Al final de la reunión, el CEO le extendió la mano con un gesto de confianza. Espero grandes cosas de ti. Valeria sonrió a pesar de la tormenta que azotaba su interior. Sabía que no solo había una oportunidad profesional frente a ella, había un llamado a explorar su identidad en una escala más amplia. Pero, al salir de su oficina, la voz de su madre retumbó en su mente. ¿Sería capaz de equilibrar su sueño con las expectativas familiares mientras caminaba hacia su lugar de trabajo? Una decisión se dibujaba en su mente. Si iba a enfrentar esos desafíos, era momento de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar, no solo como artista, sino como hija. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar, su celular vibró con otro mensaje que la sacudió. Tu madre quiere hablar contigo. Esto podría cambiarlo todo. Valeria se detuvo en seco. Sus pasos se detuvieron un momento. ¿Estaba realmente lista para confrontar lo que su madre tenía que decir? ¿Podría reconciliar su nuevo camino profesional con las expectativas que la habían atrapado durante tanto tiempo? La ansiedad se apoderó de ella nuevamente. El cruce de caminos estaba a la vista. Valeria sintió un nudo en el estómago mientras miraba la pantalla de su celular parpadear. La notificación resplandecía como un faro que iluminaba su tormento interno. Su madre quería hablar. La incertidumbre se apoderó de ella, como un reversa en su mente sobre lo que esta conversación podría significar. El equilibrio entre las expectativas familiares y su propia ambición se presentaba como un desafío monumental. Cada palabra que le llegaba desde el otro lado de la pantalla parecía un pesado recordatorio de lo que había querido evitar. Decidió que no podía posponerlo. Con el corazón palpitando en su pecho, pulsó el botón para devolver la llamada. La voz de su madre se escuchó al instante, firme pero cargada de emociones reprimidas. Valeria, necesito que tengamos una conversación seria. He estado pensando en ti y en lo que estás haciendo en el trabajo. Las palabras de su madre resonaban como una mezcla de preocupación y curiosidad, un tono que Valeria había escuchado a lo largo de su vida, uno que la había guiado y limitado a partes iguales. Mientras escuchaba, su mente comenzó a divagar. Sabía que su madre había sacrificado mucho, su ilusión por contar con una carrera próspera pesaba sobre Valeria como una losa. Pero ahora, por primera vez, había comenzado a imponerse el deseo de actuar al margen de esos sacrificios,
de buscar su voz personal en un camino que le era propio. El eco de las palabras del CEO, el reconocimiento de su talento, resonó en su mente. Aquella mirada de curiosidad en él contrastaba con las dudas que sentía cada vez que pensaba en lo que su madre esperaría de ella. Lo que quiero decirte es que he visto tus esfuerzos, Valeria. Estoy orgullosa de ti, continuó su madre. Un suspiro casi ahogado atravesó el teléfono, como si ella también estuviera luchando internamente. Pero creo que necesitas ser realista. ¿Este nuevo proyecto es algo que realmente te va a llevar a donde quieres estar? Las palabras de su madre estaban llenas de preocupación y, al mismo tiempo, lo que Valeria escuchaba era un recordatorio de un amor concatenado a expectativas. ¿Realmente conocía su madre la magnitud de lo que estaba por lograr? Las oportunidades que el CEO le ofrecía eran reflejo de su propio esfuerzo y no del que su madre había imaginado desde el principio. Valeria respiró profundamente, sentía que era el momento. Mamá, necesito que confíes en mí. Este proyecto puede ser la oportunidad que tanto he buscado. Estoy lista para asumir el reto, a pesar del miedo. Esa afirmación la fortaleció momentáneamente, como si le otorgara poder y, a la vez, despertara en ella nuevas inseguridades. No solo se trataba de su carrera, se trataba de la relación con su madre, de construir su identidad separada de las proyecciones que la habían seguido toda su vida. La respuesta de su madre fue un silencio reflexivo, lo que permitía a Valeria preguntar si en verdad su madre podía entender su deseo de volar más alto. De repente, sintió que su vida estaba en un compás de espera, donde cada decisión iba a marcar el rumbo de su futuro. Con cada palabra, Valeria se adentraba más en su dilema, abrumada por el deseo de ser fiel a sí misma, pero sintiendo como los hilos de su pasado la mantenían atada. Esto no solo se trata de reconocimiento, es sobre autorrespeto, sobre permitirme ser quien quiero ser, pensó para sí. Pero, justo cuando estaba a punto de reafirmar su decisión, la voz de su madre llegó con una nueva intensidad. ¿Y si esto perjudica tu futuro con nosotros, Valeria? Siempre has sido buena en lo que haces, pero nunca has olvidado dónde perteneces. Esa última afirmación la hizo tambalearse internamente. ¿Quién era ella en realidad? Su viaje para encontrar su voz había comenzado, pero también la confrontación contra su propia historia. Las palabras de su madre desataron un torrente de emociones, cuestionando no solo su carrera, sino su propia identidad. Era un momento de revelación inquietante. El reconocimiento que había recibido significaba más de lo que pensaba, y la lucha con su madre ahora se convertía en un viaje interno hacia una definición propia. La conversación llegó a un punto crítico y el reloj seguía avanzando. Su madre esperaba una respuesta, y Valeria sintió que el tiempo se llenaba de posibilidades y temores. Mientras luchaba por articular lo que realmente quería, la idea de enfrentar la opinión de su madre se mezclaba con una resolución interna. ¿Sería capaz de abrazar su camino sin el peso de expectativas ajenas? El desenlace de esta conversación podría ir en cualquier dirección, pero lo que estaba claro era que su vida estaba cambiando de manera irreversible. Sé que este camino no será fácil, pero estoy lista para enfrentarlo, dijo finalmente, con un nuevo aire de determinación. La pausa en la línea culminó en incertidumbre antes de que su madre pudiera responder. Valeria, espera. Algo en su voz hizo que la sangre se le helara. ¿Qué más podía estar ocultando su madre? ¿Habría algo que cambiaría su percepción del futuro profesional que ya había empezado a forjar? Valeria se quedó en silencio, el corazón palpitando en un compás frenético. La ansiedad se adueñaba de cada rincón de su mente mientras su madre parecía buscar las palabras adecuadas. Esa pausa prolongada en la conversación transformó el aire a su alrededor en una mezcla de anticipación y temor. «Hay algo más que debo decirte», continuó su madre, con una voz que ahora sonaba más frágil. «Desde que comenzaste, he estado recibiendo comentarios. Algunos no son tan favorables». La voz de su madre titubeó, como si la preocupación la hiciera tambalear. «Hay quienes piensan que este camino no es el adecuado para ti». Valeria sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Cuáles eran esos comentarios? ¿Quiénes eran esas personas que juzgaban su talento y sus elecciones? Mientras su madre hablaba, Valeria intentó inhalar profundamente,
buscando esa corazonada de confianza que había sentido tras la charla con el CEO. Pero los miedos empezaron a adueñarse de su determinación. ¿Por qué no lo dijiste antes? Esto es crucial, exclamó, su voz cargada de frustración. Porque quería que decidieras lo que realmente deseas, sin influencias externas. La respuesta de su madre la hirió. La intención protectora de su madre chocaba con la necesidad que Valeria sentía de forjar su propio camino. El deseo de no decepcionar a su madre se entrelazaba con la urgencia de demostrar su valía. Decidió que era hora de buscar respuestas. Después de colgar el teléfono, su mente comenzó a formular un plan. No podía permitir que las dudas ajenas la afectaran. Por el contrario, si había críticas, debía enfrentarlas y convertirlas en una oportunidad para crecer. Valeria se sumergió en su trabajo con renovada energía. Cada tarea se transformó en un desafío que estaba decidida a superar. En las siguientes semanas, comenzó a expandir su red de contactos dentro de la empresa, buscando establecer conexiones con aquellos que podían ofrecerle perspectivas más profundas y constructivas. La conversación con su madre la había empujado a actuar y ahora se sentía imparable. Sin embargo, las críticas ligeras no se detuvieron. Su jefe directo, un hombre con fama de ser exigente, la llamó un día y le hizo un comentario que resonó en su mente. Valeria, a veces tenemos que demostrar que somos más que promesas. Asegúrate de que tus ideas tengan un impacto real. La afirmación, aunque fuerte, la llenó de determinación. Era el momento de dejar de lado el miedo a lo que pudieran pensar y enfocarse en demostrar su valía a través de resultados tangibles. Desarrolló una estrategia audaz para presentar su proyecto, enfatizando no solo su visión, sino también el valor real que traía a la organización. En días posteriores, Valeria se sentó frente a su computadora y comenzó a trabajar apasionadamente. Cada diseño, cada plan de acción era un paso hacia la consolidación de su identidad profesional y un claro acto de autodeterminación. Sin embargo, las sombras de las palabras de su madre y las críticas externas siempre parecían cernirse a su alrededor, desafiándole a pensar en la incertidumbre que podría surgir de sus elecciones. Pero incluso mientras luchaba con esos cuestionamientos internos, Valeria decidió que cada paso que daba la acercaba a la realización de su propia voz. No solo quería adaptarse al molde que otros habían establecido, sino definir su propio camino. La culminación de su trabajo se acercaba con rapidez, el día de la presentación era inminente. Valeria se sentía dividida entre el deseo de triunfar y la presión de demostrar algo más que su capacidad profesional. Con la fecha marcada en el calendario, miró a través de la ventana de su oficina. La ciudad que se extendía ante ella parecía prometer un mundo de oportunidades, un mundo al que anhelaba unirse con valor. Pero justo cuando se preparaba para dar un último repaso a su presentación, recibió un mensaje del CEO. «Valeria, ¿podemos hablar antes de tu presentación? Hay algo importante que discutir». El pulso de su corazón se aceleró. No podía evitar que la inquietud la invadiera. ¿Se trataría de algo que cambiaría su destino profesional para siempre? ¿O era un simple consejo? La incertidumbre envolvía la situación, intensificando sus emociones. La revelación estaba a punto de enfrentarse, y Valeria sintió que la convergencia de sus decisiones, su identidad y sus aspiraciones estaba a punto de desatar un torbellino de transformación. ¿Sería capaz de sortear el huracán de expectativas y reafirmar su lugar en el mundo profesional? Se dio cuenta de que este era el momento decisivo no solo para su carrera, sino para su vida misma. Valeria se sentó con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de cada segundo mientras anticipaba la llamada. Su mente latía con preguntas. ¿Qué podría querer el CEO de ella? La inminencia del encuentro recurrió la mezcla de emoción y abrumadora ansiedad que había enfrentado en días anteriores. Cada globo de incertidumbre le recordaba sus miedos, el miedo a la crítica, a no estar a la altura, a decepcionarse a sí misma y a los demás. Cuando finalmente sonó su teléfono, tomó una respiración profunda y se animó a responder. La voz firme del CEO resonó al otro lado de la línea. «Valeria, gracias por tomar mi llamada. Tengo curiosidad acerca de cómo te sientes con respecto a tu presentación». A medida que la conversación avanzaba, Valeria captó una pizca de confianza en su discurso. Con sus ideas bien estructuradas y su visión clara, logró explicar su proyecto.
Sintió que su voz se transformaba en un instrumento poderoso, estaba expresando no solo propuestas, sino su propia convicción. Pero el CEO la interrumpió brevemente. Siento que hay algo más en ti, algo que no has mostrado aún. ¿Por qué no te muestras como realmente eres? En ese momento, Valeria comprendió que no se trataba solo de cumplir con las expectativas del cargo. Era una invitación a que se manifestara en su totalidad, que su autenticidad guiara sus aportes. Razones de su inseguridad amenazaban con aflorar, pero en lugar de ceder, decidió enfrentarlas. Tengo miedo de decepcionarlos, confesó, con una vulnerabilidad que no había anticipado. La respuesta del CEO fue clara y directa. El miedo nunca debe ser una justificación más elevada que tu deseo de crecer. Las voces más revolucionarias en este negocio han sido aquellas que se atrevieron a ser diferentes. Sé esa voz. Las palabras del CEO resonaron en su mente y su alma. Después de colgar, Valeria se sintió transformada. No solo había recibido un consejo, sino un aprecio genuino por su potencial. La conversión de la crítica en empoderamiento era un paso que nunca imaginó poder dar, y ahora el camino parecía despejado ante ella. Con una convicción renovada, llevó su proyecto a nuevos niveles, trabajó lo más a fondo que pudo y, por primera vez, se permitió una mirada introspectiva. Dedicó noches a practicar su presentación, visualizando cada detalle, cada momento donde su autenticidad podría brillar. Se fue alejando más de la imagen de lo que los demás esperaban de ella. En cambio, cultivó una nueva confianza interdependiente, donde su esencia y sus habilidades se entrelazaban para crear una propuesta única. Mientras el día de la presentación se acercaba, Valeria experimentaba una rápida evolución. Sabía que lo que había logrado no era solo el proyecto que había desarrollado, se trataba de su identidad, su voz y su lugar en la empresa. Las dudas aún persistían, pero ya no eran el obstáculo que habían sido. En lugar de ceder ante la presión de la opinión ajena, se sintió lista para brillar, para demostrar que había llegado allí no por casualidad, sino por su arduo trabajo y su determinación. En la mañana antes de su presentación, Valeria recibió un mensaje de un compañero. ¿Estás lista para sorprendernos? Todos tenemos confianza en ti. Esa aprobación, sumada a la revelación del CEO, la dejó con una combinación de emoción y un profundo sentido de responsabilidad. No solo se trataba de ella, su éxito ahora trascendía a sus compañeros que creían en su potencial. Con el proyecto finalmente listo y la mente clara, Valeria se trasladó hacia la sala de conferencias. Cada paso resonaba en la superficie pulida del suelo, enfatizando tanto su avance como la tensión que le envolvía. Al abrir la puerta, su mirada se encontró con un equipo expectante, pero la atmósfera era diferente. La anticipación impregnaba el aire. Al levantar la mirada, se encontró con los ojos del CEO, que la observaban fijamente. En ese instante, un nuevo pensamiento la abrumó. No estaba allí solamente para exponer su trabajo, sino para redefinir su papel en la organización. Comenzó a hablar, no solo compartiendo datos y cifras, sino sus pasiones y su propósito. Sin embargo, mientras avanzaba en su presentación, sus ojos se toparon con el rostro de su jefe, que no mostraba la aprobación esperada, sino una fría evaluación. Valeria sintió que la confianza se tambaleaba, cuestionando si realmente había hecho lo suficiente. Era el momento crítico, el desafío que estaba dispuesta a enfrentar. ¿Podría volver a encarrilar su mensaje y reafirmar su lugar, o había pasado la oportunidad de redimir su lugar en el mundo profesional? Sus palabras parecían flotar en el aire, un eco de su propio nerviosismo que reverberaba en la sala. La incertidumbre llenó su mente. Al observar el semblante impasible del CEO, su corazón se detuvo brevemente. ¿Acaso había cometido un error al intentar ser auténtica? ¿Era esa la razón por la que se sentía expuesta, vulnerable? La presión de su deseo de impresionar se convirtió en una gelidez que paralizaba su enfoque. Aún así, algo dentro de ella comenzó a revolverse. La conversación que había mantenido con el CEO resonó en su interior, recordándole su valor y sus aspiraciones. El miedo nunca debe ser una justificación más elevada que tu deseo de crecer. Fue un mantra que le impulsó a reformular su propósito. Se dio cuenta de que nunca podría alcanzar su verdadero potencial si se dejaba llevar por la opinión ajena. Necesitaba conectar, no solo con los datos, sino con el corazón de su proyecto.
Tomó un instante para respirar hondo y enfocarse. Consciente de que la autenticidad era su mayor arma, hizo un esfuerzo consciente por mirar a los ojos de su audiencia, incluyendo al CEO. Lo que presento aquí no son solo números o gráficos. Este proyecto tiene un significado profundo para mí, pues refleja nuestra oportunidad de innovar y conectar con lo que realmente necesitamos como equipo y como compañía. A medida que su discurso se intensificaba, Valeria comenzó a dar pasos hacia su propia narrativa. Habló con pasión sobre cómo el proyecto podría transformar no solo su trabajo individual, sino la dinámica del grupo. Integró su propia historia en la presentación, conectando las emociones de su recorrido personal con los logros que estaba promoviendo. Se dio cuenta de que cuando hablaba desde el corazón no solo atraía la atención, sino que también reflejaba su compromiso genuino. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. El CEO seguía mirándola con atención crítica, lo que la hacía cuestionar si su esfuerzo había sido suficiente para cambiar su percepción. Era un juego de ajedrez emocional en el que cada palabra contaba y podía ser decisiva. Pero no podía perder de vista lo que había aprendido. No se trataba de agradar, sino de ser ella misma. Cuando llegó a la conclusión de su presentación, sintió que su energía había sido canalizada de manera efectiva. Había explorado sus ideas y defendido su visión con fervor, pero una nueva pregunta se alzó en su mente. ¿Y ahora, qué? ¿Sería capaz de afrontar cualquier retroalimentación sin dejar que su miedo la definiera? Los aplausos comenzaron a resonar en la sala y su corazón se aceleró. Algunos compañeros sonrieron, otros parecían evaluar su desempeño. Pero más allá de la validación externa, Valeria se sentía renovada. Había dejado una parte de ella en esa sala, había desnudado su esencia y mostrado su vulnerabilidad. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse del todo, se volvió a encontrar con el rostro del CEO. Él se acercó, su mirada aún seria. Valeria, lo que hiciste hoy fue valiente. Pero sé que puedes hacer aún más. Quiero que trabajes en esto para llevarlo al siguiente nivel. ¿Estás lista para el desafío? La pregunta le cortó la respiración. Había esperado quizás aplausos y halagos, pero ahora le ofrecían una mayor responsabilidad. La ansiedad y la emoción chocaban en su interior, creando un torbellino de pensamientos. Podía sentir el camino por delante siendo trazado. Aceptaría el reto y se lanzaría a este nuevo nivel de desafíos que realmente pondría a prueba su valor profesional y personal. La balanza pendía en la dirección del crecimiento y la incertidumbre y en ese momento decisivo, Valeria sintió algo que no había experimentado antes en su vida laboral, la verdadera dimensión del poder de su propia voz y decisiones en el contexto profesional. Con una respuesta aún en el aire, un instante de claridad la envolvió. El futuro parecía incierto, pero era un viaje que no estaba dispuesta a evadir. ¿Podría desafiar sus límites y redibujar su trayectoria profesional? Valeria se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa simple pregunta del CEO latía en su mente, un compás que marcaba el inicio de algo nuevo, un desafío que la confrontaba con sus temores más profundos. Tomó un segundo para buscar en su interior, un espacio en el que el miedo y la ambición se entrelazaban en una danza caótica. Se dio cuenta de que este era el momento de dar un paso adelante, de abrazar la vulnerabilidad que había comenzado a cultivar. «Estoy lista», fue la respuesta que fluyó de sus labios, aunque en su interior la duda aún persistía. Sin embargo, al mirar al CEO, la sinceridad de su propia voz resonó en sus oídos. Él sonrió, una reacción que la llenó de una mezcla de orgullo y temor. Sabía que aceptar el reto implicaba un nivel de compromiso que nunca había explorado. Durante las semanas siguientes, su mente se convirtió en un torbellino de ideas. Cada noche, Valeria se sentaba ante su computadora, revisando sus notas, analizando estadísticas y buscando formas innovadoras de presentar su proyecto. La presión aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Aprendió a gestionar la ansiedad con rituales de autoconocimiento. Meditaciones cortas antes de dormir, ejercicios de escritura que le ayudaban a consolidar sus pensamientos. Era un nuevo nivel de introspección que comenzaba a moldear su forma de enfrentar los retos. Uno de esos rituales incluyó conversaciones con mentores y colegas. Se esforzó por abrirse, compartir sus inquietudes y escuchar sus consejos.
La vulnerabilidad, que anteriormente le había parecido una debilidad, comenzó a revelarse como una fortaleza. Entendía que su crecimiento profesional no podía ser un viaje solitario. Necesitaba tejer una red de apoyos que la empujara hacia adelante un día, mientras debatía sobre estrategias con un colega. Él mencionó un concepto que marcó un antes y un después en su proceso. A veces, la innovación nace de lo inesperado. No tengas miedo de ser diferente, Valeria. La originalidad puede ser tu mejor aliado. Fue una revelación. Reconoció que muchos en la empresa optaban por el camino seguro, lo que significaba que para destacarse debería ser auténtica y audaz en su propuesta. Armada con este conocimiento, empezó a experimentar. Cambió la forma en que estructuraba su presentación, incorporando vídeos, testimonios de expertos y de usuarios felices. A cada paso, se dio cuenta de que su autenticidad podía convertirse en el motor que impulsara su proyecto hacia el éxito. Sin embargo, cuando volvió al foco, a la sala donde se tomarían decisiones críticas, el eco de sus inseguridades se hizo presente una vez más. ¿Podría mantenerse firme ante la evaluación del CEO y otros directivos, quienes siempre parecían escudriñar cada detalle con una mirada crítica? La presión del resultado perfecto latía en sus venas. El día de la presentación llegó. Ella había trabajado incansablemente y las horas de ensayos le habían dado confianza. Pero en los momentos previos al inicio, el pánico volvió a aflorar. Se sintió abrumada por la enormidad de lo que significaría un fracaso. En su mente, una inquietante voz le susurraba, ¿y si no era suficiente? ¿Y si todos sus esfuerzos resultaban en un descalabro? Al levantarse frente a la audiencia, su corazón latía con fuerza, pero esta vez, en vez de dejarse dominar por el miedo, decidió abrazar el momento. Cada palabra que pronunció fue un reflejo de su arduo trabajo y de la persona que había comenzado a convertirse. Y mientras su voz resonaba en la sala, algo en su interior se sintió liberado. Cuando concluyó y se encontró inmersa en las miradas evaluadoras del CEO y los directivos, sintió una mezcla de miedo y fuerza. Había superado su propia batalla interna, había expuesto su esencia. No sabía el impacto que tendría su presentación en los demás, solo que esta vez había honrado su autenticidad. Pero justo cuando se preparaba para escuchar los comentarios, el CEO se inclinó hacia adelante, un brillo escrutador en sus ojos. Valeria, lo que presentaste fue notable, pero hablemos de algo más profundo. ¿Estás dispuesta a seguir explorando lo que realmente significa liderar en este entorno? Su pregunta flotó en el aire, y Valeria se sintió atrapada entre la incertidumbre de la respuesta y la excitación de un nuevo viaje por descubrir. La mirada del CEO contenía la promesa de un desafío mayor, convirtiéndose así en el nuevo campo de batalla de su desarrollo personal y profesional. Estaba realmente lista para abrir una puerta que podría transformar no solo su carrera, sino su forma de ver su lugar en el mundo corporativo. La respuesta que anhelaba formular no era solo un compromiso profesional, sino una declaración de su evolución como mujer y profesional. Pero aunque el momento evocaba potencial y esperanza, una pregunta inquietante permanecía suspendida en el aire. ¿Sería capaz de transformar sus sueños en realidad sin perderse en el camino? Valeria sabía que esa pregunta del CEO no solo representaba una oportunidad, era un umbral hacia lo desconocido que sopesaba su futuro de una manera que nunca había imaginado. Los ecos de su presentación aún reverberaban en su mente, pero ahora era el momento de profundizar más allá de lo superficial. Anhelaba comprender qué implicaba realmente liderar, esa palabra que resonaba llena de promesas y temores. Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje introspectivo. Valeria se sumergió en lecturas sobre liderazgo, tanto de teóricos como de líderes contemporáneos. Reflexionaba sobre su propia experiencia, analizando momentos en los que había mostrado liderazgo y aquellos en los que había dudado de sí misma. Cada página parecía desnudando un capa de entendimiento que había permanecido oculta, y su percepción sobre lo que significaba guiar a otros comenzó a transformarse profundamente. Pronto se dio cuenta de que ser un líder no se trataba únicamente de dirigir, era también sobre escuchar, entender y, en ocasiones, vulnerarse. Organizó sesiones informales con su equipo, donde promovió el intercambio de ideas y preocupaciones. Siempre había vivido con el miedo al juicio de los demás, pero abrir ese espacio le permitió ver, a través de sus ojos, las esperanzas y temores que compartían.
No solo creaba un ambiente colaborativo, sino que su nuevo enfoque fortalecía el vínculo con sus compañeros. Una tarde, en medio de esas reuniones a puertas abiertas, Arnaldo, un miembro del equipo conocido por su crítica mordaz, le lanzó una pregunta que desnudaba sus inseguridades más arraigadas. «Valeria, ¿qué te detiene para ser la líder que todos sabemos que puedes ser?», cuestionó. La pregunta quedó flotando en el aire y por un instante sintió que su coraje flaqueaba. Pero en lugar de desmoronarse, se encontró respondiendo, a trancas y barrancas, que quizás su mayor obstáculo era su miedo a no ser suficiente. En su mirada, Arnaldo no vio debilidad, sino un creciente respeto. Al compartir su vulnerabilidad, se sentía más fuerte, el apoyo de su equipo era palpable, y esa apertura empezó a cambiar la dinámica del grupo. Estaba dando forma a un liderazgo construido sobre la confianza y la autenticidad, rasgos que jamás había considerado como un pilar fundamental de su ascenso profesional. Pero el verdadero desafío llegó cuando el CEO le propuso continuar con su desarrollo a nivel ejecutivo, sugiriendo que tomara un curso de liderazgo ejecutivo en una prestigiosa escuela de negocios. Allí, el miedo volvió a asomarse. ¿Sería capaz de competir con otros que tenían más experiencia? Sin embargo, recordó las palabras de su colega sobre la innovación y la originalidad. Esta sería su oportunidad de demostrar que su voz, aun en la incomodidad, tenía valor. Con determinación, se inscribió y se enfrentó a un grupo diverso de profesionales. La primera clase fue desafiante, rebosante de percepciones y estrategias que la hicieron cuestionar su propia valía. Cada interacción era un campo de batalla contra su inseguridad. Pero pronto se dio cuenta de algo crucial: cada uno de esos líderes tenía sus propias batallas internas, una revelación que la conectaba de una manera inesperada con ellos. En ese entorno, se atrevió a compartir sus experiencias y aprendizajes, y lo que antes había sido una voz tímida comenzó a resonar con certeza. La aprobación no llegó fácil, pero cada intercambio, cada crítica constructiva, la acercaba más a una versión de sí misma que apenas comenzaba a atisbar. Ya no era solo una jarra que encajaba en un molde, sino un vaso que podía expandirse y cambiar de forma. Cuando el curso llegó a su fin y recibió un reconocimiento por su participación activa, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, una pregunta cautivadora la acechaba: ¿podría aplicar todo lo aprendido en su día a día en la empresa? Al regresar al entorno conocido, enfrentaría el desafío de implementar su nuevo liderazgo sin dejar que el miedo a la crítica la detuviera. Mientras tomaba un momento para reflexionar sobre su viaje hasta ahora, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La incertidumbre se cernía sobre lo que vendría, pero también un renovado sentido de propósito. La oportunidad de guiar, de transformar no solo su carrera, sino la cultura de su entorno laboral, latía vívida en su mente. ¿Sería capaz de hacer esa transición sin perder su esencia? Justo en ese instante, la inquietante pregunta del CEO volvió a su mente, resonando como un mantra que la impulsaba hacia lo desconocido y lo prometedor. Valeria se encontraba en la puerta de su nuevo futuro. El peso de su camino recorrido se sentía tan denso como el aire que la rodeaba. Había superado pruebas y desafiado sus propios límites, aprendiendo con cada paso que el miedo no era un enemigo a combatir, sino un compañero con el que verificar su determinación. La presentación que había realizado, donde se mostró auténtica y vulnerable, había marcado un antes y un después en su vida profesional. Pero ahora tenía el reto más grande: implementarlo en su día a día. Al llegar a la oficina, sintió una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La mirada atenta del CEO, afín a su deseo de que lograr la autenticidad no se limitara a una única presentación, la empujaba a llevar ese relámpago de inspiración a su entorno cotidiano. Valeria, recuerda lo que dijiste en tu presentación, había sido su consejo. Liderar no es solo dar órdenes, es conectar y generar confianza. Los pasillos de la empresa parecían más vibrantes y llenos de posibilidades, y cada miembro del equipo forcejeaba con sus propias inseguridades. Fortalecida por su reciente experiencia en el curso de liderazgo, Valeria ideó una serie de reuniones semanales que permitirían a su equipo expresar inquietudes, aportar ideas y mejorar la colaboración. Crear ese espacio se convirtió en una prioridad y en cada encuentro recibía comentarios que la reafirmaban en su deseo de avanzar. El cambio no fue inmediato, pero los pequeños logros empezaron a acumularse,
La comunicación fluía con más facilidad y el ambiente laboral se tornó más dinámico y ágil. Ser la voz que impulsaba a otros a expresar sus ideas liberaba a Valeria de las cadenas que una vez la ataban. Cada situación adversa se convertía en una oportunidad de aprendizaje, y su auténtica voz comenzó a resonar más allá de las paredes de su oficina. El CEO notó estos cambios y lo comentó en una reunión con otros directivos. Valeria ha traído una nueva perspectiva a nuestro equipo. La conexión entre los miembros ha aumentado y eso es esencial para nuestro crecimiento. La validación externa fortificó la autoestima de Valeria, creando un ciclo de confianza que alimentaba su revolución personal y profesional. Pero el momento culminante llegó un mes después, en un evento de la empresa donde Valeria junto a su equipo presentaría una nueva estrategia que había concebido en colaboración con ellos. Tras semanas de arduo trabajo, los nervios que una vez la asediaban se transformaron en emoción. Allí, en el escenario, ya no estaba solo Valeria, estaba el reflejo de un equipo unido y fortalecido. Al hablar sobre su visión y la forma en que todos habían contribuido a ella, sintió la energía positiva del momento. Cuando finalizó la presentación, la sala estalló en aplausos, un merecido reconocimiento a un esfuerzo conjunto. En medio del murmullo y las sonrisas, Valeria se sintió orgullosa, no solo por recibir un aplauso, sino por haber logrado unir a su equipo en torno a un objetivo común. La realización alcanzada no solo era profesional, era profundamente personal. Al volver a su lugar, el CEO se le acercó y le hizo un cumplido que resonó como un trino de campana en su corazón. Has demostrado que un liderazgo sólido se basa en la autenticidad. Estoy muy orgulloso de ti. En ese instante, el camino que había recorrido, las conversaciones difíciles con su madre, las dudas, el deseo de ser vista realmente, todo comenzó a tomar sentido. Valeria mostró una confianza consolidada, una competencia reconocida y había establecido su posición no solo como diseñadora, sino como líder. Había probado que el camino del arte y la expresión personal podía coexistir con un entorno profesional sólido y exitoso. Con su voz y su visión, se había reconciliado con sus deseos y sus raíces. Finalmente, lo que había comenzado como una lucha interna por equilibrar su pasión con las expectativas ajenas, se transformó en un viaje de autodescubrimiento que culminaba en la certeza de que seguir sus sueños no solo era posible, sino necesario. Se sintió lista para conquistar cualquier desafío que la vida le presentara. El cambio que había sembrado trajo consigo nuevas oportunidades. Poco después, recibió una oferta para hacer una ponencia sobre liderazgo en un congreso a nivel nacional. Era una oportunidad gigantesca, un nuevo desafío para demostrar que lo que había aprendido podía ser compartido y podía inspirar a otros. Así, Valeria cerró un capítulo de su vida con la certeza de que había encontrado su voz en un mundo que una vez la había abrumado. Mientras caminaba hacia nuevas aventuras, su corazón latía con fuerza, capaz de desafiar cualquier tormenta que se le presentara en el futuro. Hoy, nuevamente en aquel café que había sido su refugio, sonreía al recordar el camino recorrido. Valeria se convertía en la arquitecta de su destino, lista para llenar el mundo de creatividad, autenticidad y pasión renovada. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te llenarán de inspiración. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo siga alimentándose de tu energía positiva. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es crucial y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.